Bien, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a la primera clase conceptual o teórica del curso de Seminario de Investigación 1. Y vamos a comenzar con un tema muy general, pero muy necesario, que mezcla cuestiones que son, por así decirlo, o básicas de cómo partir un proyecto de investigación, pero también mucho de consejos que son una cuestión personal, que son míos, que es lo que me ha servido un poquito a mí con mi experiencia de investigación, para encontrar un tema o para ir modificando el tema, o para hacer como distintas cosas relacionadas con un tema de investigación. Entonces es una mezcla, no todo es 100% real, es más bien una mezcla de buenas prácticas con mi propia experiencia y lo que a mí me ha servido para encontrar temas de investigación eh, interesantes, no solamente para la academia, sino que también para mí en mi trabajo. Entonces, bueno, primero es importante definir qué es un tema de investigación y esto también es importante sobre todo porque tenemos que diferenciar muy bien qué es un problema de la realidad, de su vida, del problema de la arquitectura, de los problemas del urbanismo, de qué es un tema de investigación. Son cosas que son distintas. Vamos a hablar de que un tema de investigación tiene tres características principales, más bien un buen tema de investigación para cada uno y cada una de ustedes. El problema de investigación o el tema de investigación va a tener como tres características y va a buscar un equilibrio entre esas tres características. Primero, tiene que ser parte de sus intereses y de las cosas que les apasionan o que de verdad les llaman mucho la atención y que les gusta. Si alguien elige un tema solamente porque lo escuchó por ahí, porque hizo un buen trabajo en un curso anterior, que podría reutilizar, si no le interesa, si no es de verdad un interés, olvídense de esos temas y aprovechen esta oportunidad para adentrarse en algo que sí realmente les interesa. Una segunda cosa importante es que tiene que ser una preocupación actual de la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser una preocupación, una pregunta que se estén haciendo los arquitectos y las arquitectas, los urbanistas, las urbanistas, en la actualidad. Puede interesarnos mucho un tema, pero si no es de una preocupación de la disciplina, si ya es algo que se ya está súper zanjado y que ya en verdad no hay mucha discusión, no es un buen tema de investigación. Si nadie lo está discutiendo como a nivel de investigación en la disciplina, tiene poco interés. Entonces, de nuevo, tiene que ser muy interesante para ustedes, pero también tiene que ser una preocupación actual de la arquitectura y de los estudios urbanos. Y por último, un tema de investigación tiene que ser principalmente una brecha de conocimiento. Y esto lo voy a decir muchas, muchas veces, y seguramente en las primeras correcciones de la primera parte del curso, las preguntas que yo les voy a hacer, la principal pregunta que yo les voy a hacer es ¿cuál es la brecha de conocimiento? ¿Qué quiere decir brecha? Quiere decir un espacio de algo que no se conoce. Una brecha es como un espacio, ¿no? Como algo que hay que llenar, un gap en inglés. Y es súper importante que haya una brecha de conocimiento, que haya algo que no se sepa de un campo de la investigación en arquitectura y estudios urbanos. Si es algo que se sabe, no es un buen tema de investigación. Si es algo que ya está absolutamente zanjado, no es un buen tema de investigación. Hay pocos temas que están absolutamente zanjados, sino que hay temas que se han vuelto poco relevantes para la disciplina actual. Pero en general lo que vamos a buscar es qué es lo que falta de conocer, cuál es la falta de conocimiento sobre este tema. Y eso podrá tener que ver con muchas cosas, eh, pero ojo con esto, porque normalmente confundimos, sobre todo porque tenemos poca experiencia investigando, eh, creemos que un proyecto de investigación, un tema de investigación es un problema de la realidad, cuando en verdad lo que es un tema de investigación es una falta de conocimiento sobre algo. Entonces, esto es súper importante porque la ciencia finalmente lo que busca es saber nuevo, conocimiento nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo en este curso, también un poquito aprender a hacer ciencia en nuestra disciplina. La arquitectura y los estudios urbanos tienen mucho de ciencia. No es solamente ciencia, también hay oficio, también hay arte, pero muchos de los colegas y de las colegas que nos dedicamos a la arquitectura, que nos titulamos de arquitectos o arquitectas, nos dedicamos a investigar. Es decir, a encontrar brechas de conocimiento y tratar de llenarlas con saber nuevo, con conocimiento nuevo. Esa es la lógica que está detrás de este curso, que puede ser muy distinto de otros, que son desarrollar o solucionar problemas técnicos, solucionar problemas de diseño, proponer arte, ¿cierto? En este caso lo que estamos buscando es una brecha de conocimiento, algo que no se sepa, de un tema que les interese, que les apasione, y que al mismo tiempo sea una preocupación actual de la disciplina. Esos son como los tres principales como pilares de un buen tema de investigación. ¿Cuáles son los contenidos de esta clase?
vamos a hablar un poquito de cómo convertir intereses en temas de investigación. Eso también es importante porque muchas veces tenemos cosas que nos gustan, cosas que nos interesan, pero transformarlo en un tema de investigación no es tan simple. Hay que saber ciertas cosas. Lo segundo es que vamos a hablar de cómo se acota un tema. Los temas muchas veces son súper generales y sobre todo porque tenemos poquito tiempo, tenemos solamente un año, son estudiantes de arquitectura, por lo tanto también tienen muchos otros cursos, muchas otras cosas que hacer, por lo tanto tienen una cierta cantidad de horas para dedicarle a este curso, entonces al mismo tiempo no podemos investigar en profundidad un tema súper amplio si lo que tenemos que hacer es acotarlo. ¿Qué quiere decir acotar? Hacerlo específico y factible, que lo podamos desarrollar en el tiempo que tenemos para hacerlo. Y lo tercero es justamente la idea de encontrar brechas de conocimiento para hacer una investigación relevante. La relevancia de una investigación no tiene que ver tanto con solucionar un problema, sino que tiene que ver más bien con cómo entregamos nuevo conocimiento a la disciplina. Entonces, vamos a hablar de esos tres temas principalmente. Em, Respecto de cómo convertir un tema de interés o un interés en un tema de investigación, yo propongo, y aquí hay un poco de mi cosecha, ¿cierto? Yo les comentaba antes que esta clase es mitad buenas prácticas y mitad experiencia. Yo propongo como tres elementos principales respecto de cómo transformar un interés en un tema de investigación. Ustedes tienen muchas cosas que les gusta hacer, que les gusta investigar, que les gusta ver en la tele, que les gusta escuchar en podcast, lo que sea, pero no necesariamente un interés es un tema de investigación. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O cuáles son como tres cosas que son importantes para transformar un interés en un tema? Primero, reflexionar sobre este interés, analizar aspectos específicos de ese interés que resultan fascinantes o desafiantes. Este es el primer paso para encontrar una brecha de conocimiento. O sea, uno sabe sobre un tema, uno le interesa una cosa, ha estado mirando, ha estado leyendo, seguramente hay otros cursos que te han interesado, que has ido mirando, que has leído algunas cosas, pero el primer paso es decir como, bueno, pero ¿qué es lo que no se sabe de este tema? ¿Qué es lo que yo podría aportar en este tema? Y ahí justamente estamos abriéndonos el campo hacia la construcción de una brecha de conocimiento o encontrar una brecha de conocimiento y pasar de ese interés a esta investigación. Lo segundo que hay que hacer es investigar la literatura, buscar investigaciones anteriores, estudios académicos y otros recursos que abordan temas similares o relacionados. Esto también es súper importante, sobre todo cuando estamos reflexionando sobre un interés y sobre cómo transformamos esto en un tema de investigación. Lo primero que tenemos que hacer, más bien lo segundo que tenemos que hacer es decir como, ¿qué cosas se están discutiendo en la ciencia actual respecto de este tema? Y para eso lo que existe es la literatura existente. O sea, lo que existe es la literatura y el desarrollo académico en torno al tema. Y ahí vamos a tener como ciertas formas de buscar, también las vamos a mencionar, pero leer la literatura es súper importante y es parte del primer ejercicio que vamos a hacer. Recuerden que la próxima semana ustedes tienen que presentar en 10 minutos un paper, es decir, literatura, investigación previa, un estudio académico, eso es un paper, que se parezca o que tenga que ver con su tema que quieren investigar y analizar su abstract, analizar su título, sus palabras clave y su abstract. Ese es el ejercicio de la próxima semana. Y al mismo tiempo proponer una investigación propia. Una primera propuesta, no va a ser la última, es una tirada a la piscina inicial, así que en ese sentido, siéntase con la libertad de plantear algo que vamos a ir modificando en el tiempo. No es la última versión de ese abstract que van a tener que hacer. Entonces van a tener que investigar la literatura existente. O sea, van a tener que decir como, ah, a mí me interesa este tema, yo creo que esto no se sabe tanto, voy a leer la literatura, voy a entender de qué se está hablando actualmente, cuáles son los términos correctos para referirse a mi tema, y voy a leer un paper, voy a leer una parte de un paper, no estoy pidiendo que lean un paper completo, si lo leen mucho mejor, sino que nos vamos a concentrar título, palabras clave, abstract, idealmente conclusiones. Vayan a ver conclusiones. La primera vez que uno se enfrenta a un paper es complejo porque es un tema súper específico y como uno no sabe tanto, leerse el paper completo puede confundir, puede abrumar. Lo que yo les pido es principalmente que se concentren en la primera parte, que es el abstract, la introducción si quieren y también las conclusiones. Por ahora no es necesario que lo lean completo. Si tienen el tiempo y quieren, léanselo completo y van a ir viendo de qué se trata este curso. Este curso termina con una especie de paper un poquito más extenso porque tiene un poquito más de evidencia. Pero este curso, digo, seminario 1 y seminario 2 termina haciendo una especie de paper. Entonces ahí, cuando ustedes digan como, hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer en este curso durante este año completo? Ahí está la respuesta, en papers, en la literatura existente. Y lo tercero que hay que hacer, justamente cuando estamos transformando un interés en un tema de investigación, es delimitar y enfocar el tema. Asegurarse de que el tema sea suficientemente específico para ser investigado en profundidad.
muchas veces, y esto es otra cosa que está bien, no es una crítica a la academia, sino que así se hace, así estudiamos en la universidad, lo que hacemos es pasar por muchos cursos donde investigamos, o sea, donde aprendemos muchas cosas de manera superficial. Entonces nos muestran un montón de cosas interesantes que tenemos que tratar de absorber, pero siempre son como con un nivel de superficialidad, ¿cierto? Como con un nivel, pasamos de un tema a otro rápidamente, tenemos ciertas pinceladas de un tema. Este curso se trata de todo lo contrario. Vamos a tomar un tema súper específico y vamos a ir en profundidad sobre él. Entonces no nos interesa tanto grandes temas y que sean y que abarquen un montón de cosas, sino que lo que nos interesa es encontrar un tema súper específico e investigarlo en profundidad. Entonces eso cambia completamente la forma en que normalmente estudiamos en la universidad. La mayoría de los cursos son muchos temas en un curso que trabajamos de manera muy superficial. Este curso es un tema muy específico trabajado en profundidad. Entonces, esos son como tres conceptos importantes respecto de la transformación de un interés en un tema de investigación. Respecto de reflexionar sobre los intereses, que es el primer paso que yo les mencionaba, ahí lo más interesante es justamente encontrar esa área específica de la disciplina que nos interesa. Y lo primero que yo les preguntaría sería, ¿qué les gusta más? La arquitectura y los estudios urbanos, porque son disciplinas que son distintas. Nosotros cuando estudiamos arquitectura, estudiamos las dos de alguna manera. Tratamos de tener eh, en taller, en construcción, en estructura, una cuestión más relacionada con la arquitectura y en los cursos más teóricos, urbanismo y territorio, sustentabilidad, y en los cursos relacionados también con la historia, combinamos con estudios urbanos. Entonces, tenemos una disciplina que es mixta, pero cuando hacemos investigación y estamos acotando, lo que tenemos que hacer es, una primera elección sería decir como, bueno, ¿qué nos interesa más? ¿Investigar temas de arquitectura o temas de estudios urbanos? Y ahora yo les pregunto a ustedes qué es lo que les interesa, qué es lo que les gustaría revisar en este curso. Más la no un tema todavía, sino que, ¿qué les gustaría más? ¿Arquitectura o estudios urbanos? Eduardo, A mí en lo personal más arquitectura. ¿y por qué temas de arquitectura te gusta más esa área? Sí, sí, más la arquitectura que el urbanismo. Súper. Celeste, Eh, Todavía no sé, me gustan las dos, ya, la verdad, pero quizás por el área urbana. ya, súper. Beverly, Sofía, A mí las dos también, pero sí creo que más lo urbano. más urbanismo. Vale, Sí. súper. Alison, Me voy más también por lo urbano. estudios urbanos. Súper. Sí. Benjamín, Yo en mi caso me prefiero más lo social. pero lo social podría ser arquitectura o estudios urbanos. Ujú. Entonces, arquitectura o estudios urbanos. La sociología urbana, bueno, es uno de los temas importantes del urbanismo, pero también podemos hablar de sociología de la arquitectura, como la relación entre las personas y la arquitectura. Podría ser ambas cosas. Hay que buscar ahí como el tema un poquito más específico. Bueno, vamos a seguir acotando temas, no es la última vez que vamos a conversar sobre esto. Tomás, ¿Aló? ¿Se me escucha? sí, se escucha. Yo creo que voy a hacer quizá una mezcla de ambos, o sea, quizás más relacionada hacia la arquitectura, podría ser. Ya, un poquito más arquitectura que estudios urbanos. Ya, súper. Sí. Y Sigrid, Hola. hola, A mí igual me interesa como más la arquitectura, el diseño, no sé, más algo más arquitectura. como... Sí, Súper. Buenísimo, tenemos bastante mezcla de temas, así que
en principio vamos bien, va a ser un curso interesante porque vamos a hablar de varias cosas. Otra cosa importante respecto de los intereses es tener claro lo siguiente. Esta es la primera investigación que van a realizar en su vida. Quizás hicieron alguna experiencia, tuvieron alguna experiencia en algunos cursos anteriores, pero créanme que no llegaron al nivel de profundidad que necesitamos en este curso, ni de lejos. Van a tener un año para hacerlo, pero lo importante es decirle, esta no va a ser la última investigación que hagan, ni aunque se dediquen a la arquitectura. Cuando uno hace arquitectura, cuando se dedica a la arquitectura, siempre está investigando cosas y tener claro cómo se hace una investigación es clave para el desarrollo profesional en cualquier área. Los que nos dedicamos a la academia, evidentemente lo hacemos todos los días, pero los que se dedican quizás a la arquitectura lo tendrán que hacer una vez al semestre, una vez al año, investigar sobre un tema. Y tener estructura de cómo hacer una buena pregunta y cómo buscar y todo ese tipo de cosas, les va a servir para cualquier área de desarrollo profesional. Pero de nuevo, la idea de que esta es la primera investigación es que tampoco es que se quemen pensando y dándole mil vueltas a que esto no sé muy bien, porque no se están casando con nadie aquí. Bueno, el matrimonio tampoco es una cosa muy, en los días, actualmente tampoco es una cosa muy fija en la vida, pero bueno, quizás para nuestros padres o nuestros abuelos sí lo era. En este caso no es ni de cerca, es un pequeño pololeo. Vamos a hablar de que esta primera investigación va a ser un primer acercamiento, no va a ser el último, definitivamente, y por lo tanto hay que relajarse también. Y esto lo menciono sobre todo porque me ha tocado muchas veces que estudiantes pasan mucho tiempo dándole vueltas porque nada los convence, porque creen que esta va a ser la última relación con la investigación que van a tener y que quieren encontrar como el tema perfecto. Y es como, no necesariamente estamos buscando eso, estamos buscando algo que de verdad les interese, porque vamos a estar un año trabajando con esto, que sea interesante para la disciplina, que haya brechas de conocimiento, pero los temas van mutando, los temas van cambiando, no es el último, así que tranquilidad y también relajo, ¿no? Tomémoslo con calma también, pero teniendo en claro que va a ser una decisión importante, de las últimas que habían tomado quizás en la carrera, pero de ningún caso, o sea, lo que más me interesa de este curso es que ustedes aprendan a investigar más que sean expertos en sus temas. ¿Por qué? Porque después si se quieren cambiar de tema, si saben investigar, lo van a poder hacer bien en poco tiempo. Entonces me interesa más bien que entiendan la lógica de cómo investigar, más que decirles con ese tema se van a quedar para el resto de su vida. Así que tengan eso en consideración. Algunas cosas interesantes. Puse también voy a subir otro material de esta clase en el Canvas, un listado de temas interesantes de la arquitectura contemporánea, algunas vanguardias de investigación de la arquitectura actual, arquitectura y tecnología, muy, muy de moda actualmente, así que de hecho he tenido muchas investigaciones en los últimos años relacionadas con arquitectura y tecnología de distinto tipo. Estructura y nuevos materiales, también algo súper interesante. Arquitectura sostenible y eficiencia energética. Este es un poquito más clásico, ya tiene 20 años de desarrollo o más, pero bueno, sigue estando muy vigente. Arquitectura, confort y salud. No solamente se volvió está siendo muy importante por temas de cambio climático, sino que también por temas de post-pandemia, ¿cierto? La salud en arquitectura se volvió un tema súper importante. Patrimonio arquitectónico y conservación siempre va a ser un tema, siempre va a ser una preocupación cómo cuidar el patrimonio eh, y cómo adaptarlo también a lo actual. Y vivienda y política habitacional también un clásico que nunca muere, siempre hay problemas de vivienda, sobre todo en Chile, que estamos con una crisis importante de vivienda, por precios, por vivienda social, por un montón de cosas. Vivienda y política habitacional también un tema importante en la arquitectura actual. Algunas vanguardias de los estudios urbanos, planificación, métodos y prácticas, cómo se planifican las ciudades, un tema súper importante también, un clásico. Cambio climático, sostenibilidad, resiliencia. Resiliencia es un concepto que no tiene tantos años, se ha vuelto importantísimo. Segregación, gentrificación, financiarización, problemas socioespaciales. Ahí alguien mencionaba, me interesa lo social. Estos son temas urbanos que tienen que ver con espacio y sociedad. Son principalmente fenómenos sociales en el espacio. Segregación, gentrificación y financiarización. Movilidad urbana y transporte, también un clásico, pero que está muy vigente. Ciudad inteligente y tecnología urbana también, con el auge de la tecnología, se ha vuelto muy importante. Y participación ciudadana y gobernanza, que es como un concepto que también es relativamente nuevo, sobre todo en los estudios urbanos. Cuando digo relativamente nuevo,
Estoy hablando de los últimos 20, 10 años, no es el último año. Esto es investigación, por lo tanto, cuando yo digo recientemente, estoy hablando de décadas igualmente. Pero esta idea de participación y gobernanza también se ha vuelto muy interesante en los estudios urbanos. Estos son algunos ejemplos, no quiero decir ni los más importantes, ni los que ustedes tienen que tomar, de ningún caso. Son libres de tomar esto. Estos son temas generales, hay que especificarlos. Pero ahí hay algunas ideas importantes. Luego van a haber ideas en los documentos y luego también voy a explicar o voy a mostrar algunas herramientas también en esta clase para identificar más temas y más cuestiones interesantes. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿dónde encontramos estos temas? ¿Dónde encontramos estos temas y más? Eh, Hay cuatro herramientas clásicas para encontrar temas contemporáneos o temas importantes para la disciplina actualmente. Recuerden que ya revisamos el tema 1 de la reflexión sobre el tema de interés. Tenemos que encontrar un tema, o sea, profundizar. Y ahí hay dos cosas. Primero, hay enciclopedia especializada. Ahí les puse un link de un Google Drive mío. En esta carpeta hay muchas enciclopedias especializadas de arquitectura y estudios urbanos. Algunas están en inglés, pero son libros en PDF, no lo digan a nadie porque son bastante ilegales. Pero cosas interesantes como para buscar temas, ¿cierto? Enciclopedias que son básicamente como un diccionario, pero especializado en arquitectura y estudios urbanos. Así que hay enciclopedias especializadas. Los programas de posgrado también son muy interesantes para buscar temas. Los programas de posgrado, ¿cierto? Los máster y los doctorados, que son los siguientes niveles académicos después de tener un título, un título profesional, una licenciatura, un título, un máster y un doctorado. Cuando uno se mete a los posgrados de máster y doctorado, hay líneas de investigación que normalmente son líneas de investigación bastante actuales, porque son las que les proponen a los estudiantes de doctorado que están entrando ahora a esos programas. Entonces, si quieren ver cuáles son como los temas que están trabajando las distintas universidades, cuáles son las líneas, también es interesante revisar programas de posgrado. Revistas científicas, ahí aparecen como las principales: EURE, Revista Urbanismo, AUS de la Revista de la Universidad Austral. Vamos a hablar de dónde encontrar también paper en estas revistas científicas. Y otro tema, otra cuestión interesante que siempre es bueno para tener ideas. Esto no lo recomiendo tanto en pregrado, pero sí lo recomiendo mucho en posgrado. Cuando estén haciendo un máster, busquen en las últimas conferencias y congresos sobre su tema de investigación cuáles son las mesas y cuáles son los papers que están o cuáles son los trabajos que se están presentando en esos congresos. Ahí está la vanguardia, o sea, la vanguardia real de la investigación en un tema están los congresos y las conferencias, los congresos académicos y las conferencias académicas. La revista científica, ¿qué es lo que hace un académico de cualquier disciplina? Es proponer su proyecto de investigación, probarlo, tener algunos resultados e ir a congreso a mostrárselo al resto de la comunidad académica. Y después, cuando ya tiene feedback de la comunidad académica, escribe los papers y los publica en la revista científica. Entonces, en los congresos y las conferencias está realmente lo último en investigación. Pero de nuevo, no estamos buscando un tema tan específico, así que de todas maneras es una buena práctica para cuando estamos haciendo un máster, pero quizás no tanto para esta primera experiencia de pregrado, pero ténganlo en consideración. Ahí puse también algunos links de cuáles son los ejes temáticos de congresos importantes relacionados con estudios urbanos principalmente, pero también hay congresos de arquitectura y congresos de todo tipo de disciplinas. ¿Ya? Entonces, congresos y conferencias, cuando estén ahí haciendo un máster, échenle un vistazo a qué se está proponiendo como tema en estos lugares. Idealmente también ir a un congreso y alguna conferencia. En Chile se hacen congresos muy importantes latinoamericanos e internacionales, así que siempre hay cosas que hacer respecto de este tipo de cosas. Normalmente son gratis, así que también es una bonita experiencia si es que les interesa seguir haciendo estudios de posgrado. Respecto de la especificidad, que es el segundo tema, ¿cierto? De cómo llegar, es importante definir y delimitar claramente el alcance de un tema, identificar un tema específico dentro de un campo de interés general, ¿cierto? Estos son campos de interés general. Necesitamos identificar un tema específico dentro de ese campo de interés general. Y cuanto más específico sea tu tema, más enfocado será tu línea de investigación y más viable será llevar a cabo investigaciones significativas en este ámbito en el tiempo que tenemos. Así que el ejercicio ahora, luego de definir un tema de interés y una brecha de conocimiento, es definir y delimitar lo más posible nuestro tema. La palabra investigación
tiene que ver específicamente con esto. O sea, le pusieron una muy buena palabra. La ciencia que estudia el significado de las palabras, que es la etimología, lo plantea muy bien. Podemos pensar la palabra investigación en español y en inglés, ¿cierto? Las dos tienen raíz latina. La palabra investigación viene de la palabra vestigio, que tiene justamente la idea de encontrar un indicio, de encontrar una pista, ¿cierto? La foto a la izquierda arriba. Seguir una pista que nos permita encontrar nuevo conocimiento. De ahí viene investigación, de la palabra vestigio. Pero la misma palabra, investigación, en inglés es research, no es investigation, nunca digan investigation, por favor. La palabra, la traducción de investigación en inglés es research. Y research viene de otra palabra latina que significa cercar. ¿Sí? Research o cercar es justamente evitar la dispersión, priorizar lo relevante, definir los límites. Entonces, encontrar pistas para encontrar la verdad sobre algún tema, que es justamente la idea de ciencia, se mezcla con esta idea de definir muy claramente los límites, de cercar un tema. Cuando uno cerca también una cosa, lo acota, hace más sencillo el problema, hace que los criterios sean más claros. Entonces, entre estas dos cosas vamos a estar buscando un equilibrio, ¿cierto? Entre encontrar vestigios para, o pistas, indicios para encontrar una verdad, encontrar nuevo conocimiento y acotarlo lo suficiente, definir sus límites para poder encontrar algo suficientemente específico para poder investigarlo. Aquí hice un ejercicio de cuál sería como, de cómo acercar un tema, en este caso de arquitectura, y también voy a ir mostrando también como cuáles son los niveles en términos de grados académicos que debería tener cada uno de estos ejercicios. Evidentemente la arquitectura es un tema gigantesco, nadie puede investigar la arquitectura, sería ridículo, pero sí podemos decir, bueno, arquitectura religiosa, eso sigue siendo un tema gigantesco. Arquitectura religiosa en Chile todavía es enorme. Arquitectura religiosa del siglo XX en Chile, y recién estamos hablando de un estudiante de postdoctorado. O sea, una persona que tiene un doctorado, que está investigando. Después de eso, con muchos años de experiencia en investigación, recién pudiese hacerse cargo de un tema de este nivel, arquitectura religiosa del siglo XX en Chile. O sea, tenemos que seguir bajando aún más todavía. Arquitectura religiosa modernista en Chile, Monasterio de Benedictinos de Las Condes, todavía estamos en nivel de doctorado. O sea, de una persona que tiene 4 años para hacer investigación, de una persona que seguramente tiene un máster y por lo tanto ya ha hecho tesis antes. Entonces, cuando estamos hablando de incluso un edificio completo, todavía estamos hablando de un nivel de doctorado. Historiografía del monasterio benedictino, influencia europea del monasterio benedictino podría ser perfectamente un tema para un máster o un magíster. Máster y magíster es lo mismo. O sea, que todavía tenemos que seguir bajando. O sea, si alguien me dice, no, mi tema son la influencia europea del monasterio benedictino de Las Condes, yo le digo, esa tesis hazla cuando estés haciendo un máster. No tenemos el tiempo para hacer eso. ¿Cuáles son temas? Y estos son temas que yo he guiado. Este ejercicio lo hice al revés porque en verdad guié estas dos investigaciones que están abajo en un seminario de investigación de esta misma universidad. Guié uno que se llama La luz de la arquitectura religiosa, el monasterio benedictinos. Es decir, solamente el estudio de las luces que entran en el monasterio. Eso recién podría ser una investigación de seminario. El uso del hormigón en el monasterio benedictino podría ser otra investigación relacionada con seminario. O sea, ese es el nivel de especificidad que estamos buscando. Hice el mismo ejercicio en estudios urbanos. Estudios urbanos, ciudades latinoamericanas, Santiago de Chile, Barrio Patronato. Estudiar con todas las condiciones y todas las causas y consecuencias del desarrollo de un barrio, recién podría estar a nivel de postdoctorado. Impactos de la migración, cultura coreana, podría estar a nivel de doctorado. Expresiones de la cultura coreana en el barrio Patronato, turistificación del barrio Patronato podría ser del nivel de máster. Recién aquí, en el último nivel, son investigaciones que también he guiado en esta universidad, que sí son de nivel de seminario. Nueva estética del Koreatown de Santiago, que es básicamente la idea de identificar patrones estéticos en Patronato. Koreatown es como, o sea, Patronato le dicen también Koreatown. Y efecto de las redes sociales en la turistificación de Patronato. Es otra investigación o sea, ese es el nivel de especificidad que estamos buscando. O sea, una cosa muy específica, muy concreta, porque todo lo que está hacia arriba necesitamos mucho más tiempo. Un máster es un año de investigación, un doctorado son 4, un postdoctorado pueden ser mucho más. Y el último tema es la relevancia del tema de investigación, que tiene que ver justamente con la idea de que una investigación es relevante en la medida que aporte al conocimiento. Entonces,
Cuando hablamos de relevancia, que es el tercer tema que incluimos en esta clase, hablamos justamente del aporte de nuestra investigación a una potencial línea de investigación. Consideramos cómo puede contribuir al conocimiento existente, es decir, crear nuevo conocimiento, y cómo se transforma en una investigación que está justificada de manera sólida, con un propósito claro, y ahí vamos a hablar un poquito de cómo se trabajan los objetivos de investigación. Entonces, volver a mencionar que es una brecha de conocimiento, ya lo mencioné antes, pero finalmente, como es lo más importante de este curso, encontrar una brecha de conocimiento, es importante mencionar. Las brechas de conocimiento son oportunidades para investigar. Se señalan las áreas en las cuales se requiere más estudio y análisis para obtener una comprensión más completa, una verdad más profunda, es decir, el conocimiento científico. Lo que estamos buscando aquí son aportar conocimiento científico, un pequeño granito de arena. Esto, de nuevo, es un curso cortito, ustedes comparten este curso con muchas otras asignaturas. Lo que estamos buscando aquí es un pequeño aporte a la ciencia. Entonces, por lo tanto, tenemos que encontrar una brecha de conocimiento que no sea muy extensa, sino que más bien sea bastante específica, que tiene que ver con el tema 2 que hablamos antes, pero finalmente ahí está la relevancia del tema. Un tema relevante, no porque el problema sea muy difícil, un tema relevante porque hay cosas que no se saben. Por ejemplo, muchos llegan muchos y muchas llegan como con ideas de investigación que son del tipo, yo, profesor, quiero investigar cómo se hacen las carreteras. Y me imagino que es un problema técnico súper completo, súper complejo, súper difícil, pero está escrito en 150 libros. Entonces no es un problema relevante en términos científicos, porque ya se sabe cómo se hacen las carreteras. Pero claro, puede ser un problema técnico súper complejo. ¿Cuál sería una brecha de conocimiento? o una posible, una oportunidad de investigación. Por ejemplo, podríamos investigar qué nuevos materiales pudiesen hacer que una carretera pudiese ser más sustentable considerando el alto uso de asfaltos y hormigones y que son bastante poco permeables. ¿Qué nuevos materiales podrían aportar a eso? Eso sí es una cosa que no se conoce, a pesar de que si hay investigación en el área, es una cosa que no se sabe. Esa es una brecha de conocimiento. No cómo se hacen las carreteras, porque puede ser muy difícil hacer carretera, pero es algo que ya se sabe. Entonces, es un problema difícil, pero no es un problema de investigación. ¿Cómo sabemos que es una buena brecha de conocimiento? Revisando la literatura, identificando limitaciones e inconsistencias, analizar temas emergentes, consultar con expertos y expertas. Y aquí también a muchos les voy a pedir que hablen con profesores expertos, porque yo no soy experto en todos los temas y por lo tanto no conozco lo último que se está investigando sobre cada uno de los temas que ustedes me van a plantear. Entonces yo les voy a decir, uy, ese tema de construcción o arquitectura, yo puedo guiar porque sé cómo hacer una investigación, pero me gustaría que hablaras con un profesor o una profesora que sea más experto en este tema para que te dé luces de cómo abordar la investigación. Eso se los voy a pedir sí o sí, sobre todo los que se alejan de mis temas de investigación, que son más bien de temas urbanos. ¿Ya? Entonces, eso es respecto de la importancia o la relevancia de una investigación. Es la brecha de conocimiento, no la complejidad del problema. Entonces, es importante conocer también como qué significa original y novedoso en el campo de la investigación, porque original y novedoso no quiere decir lo más nuevo, sino que original y novedoso quiere decir que aporta nuevo conocimiento, nuevos enfoques teóricos, perspectivas metodológicas, formas de hacer investigación. Todo eso es lo novedoso y lo original. No necesariamente un tema absolutamente original y nuevo que nadie conoce. De hecho, aporta poco, muchas veces también, y esto también lo menciono porque muchas veces la práctica de ustedes es encontrar algo que nadie haya mencionado antes, algo que nadie conoce, que ustedes lo están medio que inventando, y proponer que eso es original y novedoso. Lamentablemente, en ciencia, lo novedoso no es inventarse un tema. Lo novedoso es, con los temas tradicionales, encontrar brechas de conocimiento, encontrar cosas que no sepamos. Entonces, ojo con esta idea de que lo original y novedoso en una investigación es inventarme algo. No, es todo lo contrario, es conocer muy bien un tema y plantear nuevo conocimiento, nuevo enfoque teórico, nuevas perspectivas metodológicas, es decir, cómo se hace una investigación en ese sentido. Ya, eso es lo original y novedoso en ciencia, que es un poquito distinto a cómo estamos acostumbrados y acostumbradas a entender la originalidad y la novedad. Entonces, lo menciono también para tener como hay algunas consideraciones. ¿Cómo encontrar brechas de conocimiento? Normalmente lo que hacemos los que nos dedicamos a la academia es seguir los temas, es decir,
buscar en medios de comunicación, charlas, congresos, conferencias de expertos, todo lo que se sepa sobre un tema. Si yo me estoy metiendo en un tema, si estoy haciendo un doctorado o ya trabajo en investigación eh, sobre un tema específico, uno siempre está leyendo cosas nuevas. También otra cosa que hacemos mucho es seguir a los autores y a las autoras. Es decir, yo conozco ya a este investigador, está hablando sobre mi tema, está en esta universidad y lo sigo. Cada vez que él escribe un paper, yo me lo leo, lo descargo y lo leo. Pongo alerta en Google Scholar para que me diga como, este profesor que tú sigues publicó un libro o un paper nuevo. Y lo último es seguir las publicaciones, es decir, estar mirando los libros y las revistas más importantes del mundo para ahí también ir viendo como temas nuevos. Entonces, encontramos brechas de conocimiento siguiendo los temas, siguiendo los autores, siguiendo las publicaciones, para encontrar justamente estas líneas de investigación que nos van a servir para armar nuestro proyecto. Eso respecto de la clase de hoy, pero me gustaría complementar con dos herramientas. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir mi navegador. Me imagino que algunas de estas ya la han estado utilizando, pero claro, hay una herramienta clásica y otra herramienta que es más novedosa para investigar temas relacionados con encontrar temas de investigación. Lo primero, el clásico, que es, me imagino que ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, es Google Académico. Lo pueden encontrar en Google como Google Académico o Google Scholar, ¿cierto? Esa es la página. Google Scholar, en este caso lo tengo en español, así que googlescholar.es. Y van a entrar a un navegador que es distinto de Google. Por favor, nadie me busque temas de investigación en Google. Google es el peor enemigo para encontrar temas de investigación. Google es una excelente herramienta para otras cosas, para saber de temas generales, divulgativos, para leer en los diarios, para hacer un montón de reconocimiento de información, pero es amplísimo. Y lo único que te hace Google es ampliar y llevarte por las ramas y ampliar el tema. Y estamos buscando todo lo contrario, estamos buscando acotar, limitar, cercar un tema. Entonces Google normal no nos sirve, tenemos que ir a Google Scholar. Google Scholar es bastante más feíto que el Google normal y tiene básicamente un buscador. Aquí me aparecen, porque estoy logueado con mi usuario, algunos de los profesores que yo sigo normalmente y que leo sus papers. Por eso aparecen estos aquí. Seguramente cuando ustedes se metan no van a aparecer muchos aquí o quizás sí. Y aquí me dice cualquier idioma o buscar en español. Yo siempre pongo cualquier idioma. Y aquí yo puedo buscar un tema de investigación cualquiera. Y después puedo encontrar información específica que solamente son libros y papers. La gracia de Google Académico es que solamente son libros y papers académicos. No hay información divulgativa, no hay diarios, no hay nada del blog de Pepito, no hay nada de la opinión de alguien, es solo ciencia. No sé si alguien quiere como probar con algún tema o alguna cosa. Aprovecha así también de ir revisando. Hacemos un ejercicio con algún tema suyo. No sé si alguien tiene alguna idea en la cabeza y quiere lanzarse. Si no, lo hago con uno mío y no sirve menos. ¿Quién tiene alguna idea? Solamente un concepto. ¿Algún tema que puede ser de interés? ¿Alguna cosa que les pueda parecer interesante? Podría ser la gentrificación quizá en el centro de Santiago o cerca del barrio Yungay, por ejemplo. Gentrificación Yungay. Nos va a aparecer la profe Yanna Contreras. Gentrificación Yungay. Aparece renovación y gentrificación en barrios patrimoniales, el caso de barrio Yungay. El proceso histórico de gentrificación en barrios patrimoniales, este debe ser el mismo paper, solamente que en distinta, no, parece ser distinto. Usos políticos del patrimonio, movimientos vecinales patrimoniales en Santiago, gentrificación en zonas patrimoniales, gentrificación en patrimonio, gentrificación, eh, bueno, integración de vivienda en barrio Yungay. Y aquí está, hay más de 10 páginas que hablan relativamente sobre el tema. Si hay tantos papers sobre el tema de gentrificación en barrio Yungay, ¿tú crees que puede ser un tema suficientemente específico? ¿Qué dirías tú, Alison? Em, o sea, es que es un tema específico, pero sí hay hartos como papers sobre eso. Hay varios trabajos, ¿no?
Entonces, Sí. ¿qué haría yo en este caso? Yo iría aquí, buscaría este paper, buscaría quizá, bueno, aquí además es importante porque primero nos entrega bastante información y lo vamos a aprender a leer ahora. Por ejemplo, aquí dice citado por 3 personas. Esto quiere decir que este trabajo ha sido citado en otros trabajos 3 veces. Esto quiere decir que no es un trabajo muy citado, porque por ejemplo acá tenemos otro paper que tiene 0 citas. Este yo no lo leería, de hecho. Mira, es del 2017 y no lo ha citado nadie, así que me lo salto un poco. Luego veo este, dice usos políticos del patrimonio, citado 6 veces. Me parece que podría ser, pero mira, aquí hay uno que está citado 21 veces. Ese sí me lo leo. En una revista buena, en la revista INVI, que es una revista del Instituto de la Vivienda de la Chile, que es una buena revista, citado 21 veces, digo, puede ser interesante. 10 veces. Y nadie más tiene citas. 59 de los gentry a los precarios urbanos. Yarna Contreras, ¿viste? Por eso yo te iba a decir, va a aparecer la profe Yarna Contreras. Los nuevos residentes del centro de Santiago, citado 59 veces. Este me lo leo sí o sí. ¿Ya? Y una vez, 0 veces, no sé qué, 44 veces. Nuevos habitantes del centro de Santiago, de Yarna Contreras Gatica, es la misma profe. Este es un libro. Entonces quizás no va a estar eh, no va a estar el libro. Bueno, podemos pinchar igual a ver si está. Ya, pero aquí ya encontré 2 papers. Recuperación urbana residencial del centro, nuevo habitante, cambios socioespaciales significativos, Yarna Contreras Gatica, casi 300 citas. Este me lo leo sí o sí también. ¿Ya? Ese es un buen ejercicio. Entonces, si este es tu tema, yo tomaría este de la profe Yarna Contreras. Ahí está, Yarna Contreras Gatica, que es geógrafa y doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Católica. Y aquí está el abstract, resumen o abstract. Entonces, esto es lo que yo me tendría que leer más las palabras clave. Si quieres saber un poquito más del tema y qué es lo que dijo la profe Yanna Contreras el 2011, ojo que es un paper un poquito antiguo, me voy al final a las conclusiones y leo un poquito de las conclusiones. Aquí, mira, no son tan largas, son 7 8 párrafos. Y con eso ya yo me quedaría tranquilo respecto del ejercicio de la próxima semana. Otra cosa que podría hacer, decir como 2011 me gusta porque tiene hartas citas, pero es muy antiguo. Vamos aquí y vamos a filtrar. Vamos a decirle los papers más recientes desde el 2021. Y desde el 2021 tenemos varios que son citados por nadie, citados por dos, citados por 44. Ya este es bueno, lo habíamos visto antes, que es del 2022, que es un capítulo de un libro. Y si está, claro, normalmente los libros están, pero no están completos. Pero hay algo. No, este no te sirve para el ejercicio, pero sí te serviría para leerlo para el marco teórico. ¿Ya? Aquí está el capítulo completo en este libro del 2021, entonces ya es algo un poquito más actual, porque 2011 puede ser un poquito antiguo. Esto es Cero Valparaíso, así que ya no. 0 cita, 0 cita. Yo me quedaría con ese del 2011 porque es muy potente en términos de autoridad. Y iría por ahí. Y luego me iría al que tiene 44, y luego al que tiene 10, y así. Entonces aquí nos entrega bastante información de el tiempo, la fecha, la relevancia, si es cualquier tipo, si está en PDF o no está en PDF. Entonces esto es importante, pero sobre todo esto, la cita y el año. La cantidad de citas y el año puede ser como muy interesante para empezar a hacer nuestra primera búsqueda. ¿Alguien quiere probar otro concepto? Profe, yo estaba viendo uno que todavía no estaba segura si Sí, servía, que dale, era como la arquitectura y los sentidos, pero enfocado en la educación y el aprendizaje. ya. Dame un segundito, que no lo hice antes, pero debería haber buscado también en inglés. Pero como es Barrio Yungay, seguramente todo lo que es escrito en español. Pero si es un concepto distinto, que ahora podemos probar en inglés, eh, siempre van a haber más resultados en inglés que en español. Siempre, siempre. Muchos más resultados en inglés. En este caso hay algunas cositas de Barrio Yungay, pero poquito en inglés porque es una cosa más específica, o sea, más local. Ya, ¿cómo era el tema? Me dijiste arquitectura Yo y estaba viendo arquitectura y los sentidos, pero enfocado en la educación y senses. aprendizaje.
eh, eh, arquitectura, bueno, cuando hablamos de sentido estamos hablando de fenomenología, ¿no? Como ese es como el concepto tradicional en arquitectura, pero eso también es importante empezar a probar algunas cositas. Aquí hay un paper citado 39 veces de arquitectura y fenomenología en inglés. Tenemos hoy día herramientas muy potentes como ChatGPT que nos permiten como tener buenas traducciones en poco tiempo, así que también es importante, pero podemos buscar aquí algo un poquito más citado. Citado 4, 3, 16 veces, 5, 11, 15, 7. Parece no haber nada más muy citado, más que ese que aparecía al principio, 27, 5, 37, la presencia del cuerpo en la educación digital, pero vamos a ver, arquitectura y fenomenología lo vamos a abrir y vamos a buscar arquitectura y sentidos en la educación. Y seguramente vamos a encontrar cosas bastante menos citadas y bastante más raras. 9, 10, 6, 6, 10. Yo me iría con este que tiene 59 de todas maneras. Ya, trataría de descargarlo o de traducir el abstract en ChatGPT. 26, bueno, a pesar de que busqué en español, me tiró resultados en inglés, parece. 9, 7, 6, 10. No hay mucho. Bueno, pero también podríamos leer ese que tiene, bueno, 26. Eh, Multisensory Design in Education, How Architecture Enhance the Learning Experience. Este está súper interesante, ¿ah? Por título, me parece que esto es lo que estás buscando. Y tiene 26 citas, bastante bueno, del 2024, bastante nuevito. Es decir, que estas citas se van a disparar en el próximo año, porque es del año pasado, ya tiene 26 citas. Este paper me parece bueno. Es nuevo y tiene harta cita. O sea, este paper yo creo que este es el que tienes que leer. Y está en inglés, pero son autores latinoamericanos, de una universidad en Perú. Mira, está súper interesante como en términos de métrica. Habría que ver si se puede descargar por ahí o si ya está el resumen, podemos directamente eh, traducirlo. Esto debería poder descargarse vía el net. Sí, creo que encontré ese y lo había encontrado en español. Ahí está, texto completo en PDF. ¿Ya? Entonces, esto es Google Scholar. Muy, muy sencillo, muy tradicional. Este está bueno, ¿ah? Este te lo recomiendo de todas maneras. Bien, vamos a hacer otro ejercicio en otra herramienta que es mucho más moderna y que sirve bastante, pero que es un poquito distinta. Vamos a usar ChatGPT, pero no el ChatGPT tradicional, porque también usar ChatGPT en su forma tradicional es básicamente lo mismo que usar Google, pero necesitamos una cosa un poquito más específica, que sea un GPT que solamente revise papers. Y eso lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Esta es mi cuenta de ChatGPT, una cuenta de pago, por lo tanto tengo como muchas más opciones, pero esta está en todas las opciones. O sea, si uno no paga y tiene un usuario, ustedes pueden hacer su usuario con el correo de la UTEP sin problema. Van a tener aquí al lado una cosita que se llama GPT. O sea, ahí va a empezar así, nuevo chat, no sé qué, pero aquí va a haber una pestañita que se llama GPT. Lo aprietan y van a aparecer GPTs entrenados específicamente para ciertas tareas. Análisis de datos, creación de imágenes, escritura creativa, eh, para escribir código, para lo que sea. Y aquí hay un modelo, de hecho son los más utilizados, si se fijan ahí, los trending, que son como las cosas más utilizadas, hay dos que son específicamente de temas académicos. O sea, muy utilizados. Está el Scholar GPT, que no es de Google, pero es como trabaja principalmente con Google Scholar, y está Consensus. Yo recomiendo Consensus porque lo he probado y funciona un poquito mejor, pero Scholar GPT también es muy bueno. Yo lo aprieto y me va a explicar que, bueno, está en la valoración, qué sé yo,
Hay 14 millones de usuarios o de conversaciones en el chat, entonces está bueno. Eh, Tiene algunas funciones, qué sé yo, y de aquí dice empezar el chat. Y aquí abrimos una conversación específica, de hecho no es el último modelo que tiene ChatGPT, porque es un modelo más antiguo, que utiliza consensus, es decir, solamente va a buscar en papers, ya no va a buscar en su base de datos completa. Hagamos el mismo ejercicio. Eh, Alguien dígame un tema de investigación que les interesaría. La Ujú. accesibilidad universal y el diseño inclusivo en el entorno urbano. Vamos entonces. Dame un listado de los papers con más citas sobre el tema de la accesibilidad universal, eh, universal y la inclusión en el espacio urbano. Después van a tener que ir mejorando el concepto. Accesibilidad universal y la inclusión en el espacio urbano pueden ser como dos temas distintos. O sea, una cosa es accesibilidad universal y otra cosa es inclusión en el sentido más social, por ejemplo. Pero vamos a ponerlo así solamente por probar. Eh, Dame los abstracts y los títulos. Eh, Prioriza los más recientes. Profe, una consulta. ¿Sí? Llega. Cuando se utiliza este consensus, ¿se recomienda que sea en español o en inglés o da lo mismo eso? En ChatGPT da lo mismo. En ChatGPT da Ah, lo ya. mismo porque los va a buscar en español y en inglés al principio. Significa ahí Urban Transformation for Universal Accessibility. O sea, como. Si le dice, búscame solamente paper en inglés o solamente en español, ahí va a ser una pequeña diferencia. Pero me interesa Ah, ya. que el. ¿Ya? Como, y además te va a entregar los links. Entonces aquí ya me tiró 8 papers. Sánchez Criado, Tarola, Lance Pucci, Comparative Study, Evaluation, no sé qué. Aquí está bastante más difícil porque no tengo tantos datos como para identificar como cuántas citas tiene. Entonces, dime cuántas citas tiene y el año en una tabla. Entonces, quizás aquí me puede dar como alguna pista de por dónde ir. Aquí me dice 2004, 3 citas, 2024, 6, 2025, 3, 2024, 8. No me los entregó todos. Aquí tiene la tabla actualizada, el número de cita, el año de la publicación. Tiene las imprecisiones típicas de ChatGPT, pero ya podemos como encontrar como algunas condiciones. Entonces, le voy a decir mejor. Dame los más citados de toda la historia. No importa el año. Entre más preciso sea el prompt inicial, más fácil va a ser encontrar lo que estamos buscando. Mira, del 2003, Accessibility, Usability and Universal Design, 1300 citas. Este debe ser el libro, este debe ser un libro claramente, el libro más importante sobre tu tema de investigación. No te sirve para este ejercicio de la próxima semana porque seguramente es un libro, pero sí para leerlo para el marco teórico. 115 citas, me interesa el 2024, 115 citas. Eh, Estudio reciente, con alta relevancia y numerosas citas. Podemos ir a buscarlo aquí. Aquí está. Tiene un montón de visualizaciones. Le está yendo súper bien este paper. Y podría ser muy interesante es una revisión sistemática, es decir, además va a hablar de muchos temas o de muchos trabajos al mismo tiempo. O sea, que hizo una revisión sistemática del tema efectos de la inaccesibilidad en espacios públicos urbanos en usuarios de la movilidad asistida, seguramente de sillas de ruedas. Este está súper interesante. Podría ser bueno bajarlo, traducirlo, etcétera. ¿Ya? Esa es la segunda manera. Yo hago las dos cosas normalmente cuando estoy metiéndome en un tema, pero esas son como
las recomendaciones. Vamos a empezar un nuevo chat con consensus. Si alguien más quiere un último tema, plantear algo, ya se aburrieron. ¿No? Eh, Fíjate que sí, sí. ese del chat, que lo estaba Ujú, probando a la par con usted, y solo hice dos preguntas, o sea, le di como el tema y después le hice la misma pregunta a usted de cuántas citas ujú, tiene en el año ujú. y ya se acabó el cupo como de hacer preguntas, solo me dejó Ya. hacer dos, Por eso, entonces bueno, igual tiene límite. sí, en los que no son pagados tienen ese límite que se haga, o sea, seguramente en unas horas más vas a tener otras posibilidades de hacerlo. Por eso el programa inicial hay que pensarlo un poquito. Dame una lista con 5 papers, dame inmediatamente la cita y el año. Y claro, yo tengo, como lo tengo de pago, puedo hacerle más preguntas y todo eso, pero si me tiran una buena pregunta inicial con todos esos datos que necesitan, ya podrían ir revisando los papers. Al final igual hay que ir a mirar si de verdad nos interesa, si de verdad tiene que ver con nuestros temas. Todo eso hay que mirar. ¿Ya? Esa es, bueno, la clase de hoy. En términos teóricos, voy a dejar de grabar.